Os paso a presentar a Fernando Miralles. Fernando Miralles Muñoz, licenciado y doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en profesorado también por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro en España de la Red Global de Práctica Clínica de la Organización Mundial de la Salud. Especialista en Psicología Clínica por el Ministerio de Educación. Especialista en Psicoterapia por la Federación Europea de Psicólogos. Acreditado por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid. Y profesor adjunto de nuestra Facultad de Medicina en la Universidad de San Pablo. Y podríamos decir muchas cosas de él y muchos artículos que él tiene, pero que sea él el que nos cuente lo que quiera. Fernando, el micrófono es tuyo, adelante y cuéntanos cómo ganar la partida a la lacra del suicidio. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Antes de nada, me gustaría agradecer a la Asociación Católica de Propagandistas que me hayan invitado, primero en estas jornadas y segundo con un título tan importante como es cómo ganar la partida a la lacra del suicidio, porque en realidad es un concepto que no está muchas veces bien determinado socialmente porque nadie quiere hablar de ello, pero en la OMS las cifras que se barajan son de 800.000 personas cada año que se suicidan. No que lo intentan, sino que se suicidan. Si vemos que normalmente, según las estadísticas también, cada suicidio hay unos 20 intentos de suicidio, pues estamos hablando de muchos millones de intentos de suicidio que existen cada año. Pero antes de nada me gustaría hablar de una premisa, y la premisa es que las personas que se intentan suicidar y no lo consiguen, a los pocos días del acto suicida o acto autolítico se arrepienten de haber intentado quitarse la vida. Esto lo vamos a tomar como premisa. ¿Por qué? Porque significa que la persona que se intenta suicidar no está en ese momento dentro de sus posibilidades mentales. Por lo cual, alguna persona que haya dicho, bueno, pues si se querrá suicidar, pues oye, habrá que dejarle porque será libre. Es que en ese momento esa persona no es libre, porque si fuese libre, a los 2 o 3 días querría volver a suicidarse. Sin embargo, cualquier psiquiatra o cualquier psicólogo clínico que haya visto a una persona que haya intentado realizar un intento autolítico, un intento de suicidio, se da cuenta de lo que podría haber pasado si la persona hubiese fallecido. Para entrar un poco en materia y ver lo importante que en un momento dado es este tema del suicidio, por ejemplo, en Reino Unido, hay una alarma por el riesgo de una generación suicida. ¿Por qué? Porque el número de jóvenes que se quitan la vida se ha duplicado en tan solo 8 años. Esto es una progresión, no sé si exponencial o logarítmica, pero es totalmente, en 8 años que se suicide el doble de personas de unos registros de tiempo, es importante, pero no solamente pasa esto en Reino Unido. Nosotros, por ejemplo, en Cataluña tenemos que los jóvenes de 15 a 34 años en Cataluña, la primera causa de muerte que tienen es el suicidio. O sea, no son ya ni los accidentes de tráfico, ni ningún tipo de enfermedad, no, es el suicidio, por lo cual es un problema que lo tenemos aquí y ahora y en este momento, y creo que como sociedad tendríamos que empezar ya a darle algún tipo de solución o como mínimo de más prevalencia en los estudios científicos. Según las últimas estadísticas, los intentos de suicidio en Madrid han crecido un 10% durante la pandemia. Los intentos de suicidio, no el suicidio. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno se suicida en condiciones normales está solo. Y entonces, durante la pandemia, las personas siempre han estado acompañadas. O siempre hemos estado acompañadas. Normalmente uno no se ha quedado los 4 o 5 meses solo en una casa, sino que ha estado con
familiares, con amigos, con pareja conviviente, con esposa, etcétera, etcétera, o con marido, ¿no? Y entonces estos intentos de suicidio se han podido parar gracias muchas veces al conviviente que tenía esta persona que lo ha intentado, por lo cual lo que nos tendríamos que quedar desgraciadamente es que en la pandemia ha subido el intento un 10%. Pero no solamente los intentos. Antes se hablaba que hasta los 15 años lo normal es que no haya ningún intento de suicidio, ningún suicidio. Sin embargo, cada vez se ven que hay suicidios de niños más jóvenes. Este niño de 11 años, por ejemplo, se suicidó disparándose en la cabeza durante una clase de Zoom. Pero si buscamos en Google Académico, vemos cómo en Sudamérica ha fallecido ya niños de 8 años con suicidio. Entonces, con esto tenemos que tener mucho cuidado porque pueden ser algunas olas que vengan y que en un momento dado la gente se enganche a la ola para quitarse el problema de encima, cuando en realidad el problema lo sigue dejando aquí. Pero fijaos, hay países como Japón que hoy por hoy hay más muertes por suicidio que por COVID-19. Es decir, que es que en un momento dado es un gran problema el que tenemos encima. Si nos ponemos a estudiar las estadísticas en España, normalmente en España fallecen como unos 3.500 al año, personas, no que lo intentan, sino personas que han consumado desgraciadamente el acto suicida. De estos 3.500, bueno, primero hay que decir que según el Instituto Nacional de Estadística, que es el que lleva las estadísticas de fallecidos, y dentro de fallecidos de suicidio, sale con un año y pico de retraso, es decir, que la última estadística que ha sacado el INE es del 2019. Entonces, si vemos la del 2018, vemos que por suicidio fallecieron 3.539 personas, de las cuales 2.619 fueron hombres y 920 fueron mujeres. Es decir, normalmente fallecen 3 hombres por cada mujer en suicidio. Sin embargo, los intentos de suicidio rotan las estadísticas, es decir, por cada hombre que intenta suicidarse 3 mujeres. Bueno, pero claro, no solamente para que veamos el problema en general, vamos a ver, por ejemplo, los suicidios con respecto a tráfico en 2018. Bueno, pues como hemos dicho, los suicidios fueron 3.539 y en tráfico fueron 1.896, que son muchísimos, pero fijaos que en realidad son la mitad. Y todos los lunes nos levantamos y sabemos en condiciones normales, porque nos lo dice desde la televisión, la radio, prensa escrita, prensa por internet, etcétera, etcétera, las personas que han fallecido por problemas de tráfico, por accidentes de tráfico. Sin embargo, nadie nos dice que el doble han fallecido por suicidio. Lo que sí es verdad es que normalmente hay al día 10 suicidios en España. Si hay 10 suicidios en España, significa que hay unos 200 intentos de suicidio en España cada día. 200 intentos de suicidio. Si metemos también, por ejemplo, la violencia de género, vemos que hay 3.539 suicidios contra 1.896 fallecidos de tráfico y contra 51 personas que mueren por violencia de género. Esto fue en el 18. Y en el 19, que es la última estadística que sacó el INE el 29 de abril de este año, vemos que ha subido el número de fallecidos de 3.539, ya en 2019 fueron 3.671, en tráfico también han subido de 1.896 a 2.056 y las personas fallecidas por violencia de género también subieron de 51 a 55.
como siempre hemos dicho, que 900 mujeres fallecieron de suicidio en 2019, y si ponemos el triple, 9 por 3, 27, saldría unos 2.700 hombres que han fallecido. En este caso, 2.771, que es la última estadística que tenemos. Por lo cual, los suicidios durante el confinamiento de la pandemia, podemos decir que tras un año de elucubraciones acaba de publicarse un estudio internacional con datos recogidos de 21 países. Ha salido en The Lancet y arroja un dato claro, y es que no se ha registrado un incremento de tasa de suicidio durante los primeros meses de la pandemia. Esto es, el número de suicidios observado no es significativamente o estadísticamente mayor que el número de suicidios esperado en ningún país. Pero no pasa lo mismo con los intentos de suicidio, es decir, ha subido los intentos de suicidio. Lo que pasa es que las primeras estadísticas dicen que es el 10% de intentos de suicidio, pero vamos a ver cuando las estadísticas se cierren, a ver cuántos intentos de suicidio o qué tanto por ciento han subido los intentos de suicidio en España. Según el Observatorio del Suicidio, estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, podemos ver esta tabla cómo salen los fallecidos por suicidio desde el año 2000 al año 2018. Del 2019 todavía no se han incorporado. Y fijaos cómo podemos ver que hace 21 años fallecieron casi 3.400 y hace 2 años fallecieron 3.500, es decir, que más o menos, excepto un pico que hubo de 3.900 en el 14 y en el 2013 de 3.800, la estadística es más o menos la misma, es decir, que en 20 años no hemos podido mejorar absolutamente casi nada o nada los fallecidos en nuestro país por suicidio, y eso significa mucho. Porque si vemos la línea oscura, que es la superior, que es el sumatorio de hombres y mujeres, el total, si vemos el de abajo, la segunda línea, empezando por arriba, la segunda línea quebrada, que son los hombres, vemos como más o menos el número de suicidios también es muy paralela al número de suicidios totales. Y si vemos la tercera, que es el número de suicidios de mujeres, vemos cómo también es muy parecida o bastante paralela a las de los hombres. No obstante, vemos un incremento de las mujeres que se nota estadísticamente significativa a partir del 2013-2014, debido, se supone que es, según los últimos estudios, a la crisis económica que tuvimos en toda Europa y en especial en España. Es decir, que en 20 años las estadísticas de suicidios pues no hemos podido mejorarla. Si vemos las causas de muerte, podríamos decir, aparte que están aquí, fijaos, la primera causa de muerte externa es el suicidio en España, luego caídas accidentales, ahogamientos, accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Para hacer una estadística real, podríamos decir que cada 69 suicidios hay una víctima de violencia de género que fallece. Cada 13 suicidios hay un homicidio en España, y cada 2 suicidios hay un accidente de tráfico. Por lo cual, grosso modo, se podría afirmar que en un momento dado no se le está dando la importancia relativa que se le está dando a otras maneras de fallecimiento. Todas muy importantes, por supuesto, que conste, desde el momento que hay un fallecido es importante, pero que, como digo yo, ahí tenemos a las personas que se han suicidado y nadie habla de ellas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, según el INE, del 2000 al 2018, fijaos la línea oscura, que son los fallecidos en accidente de tráfico. En el año 2000 estábamos en 6.098 fallecidos, y en el año 2018
estábamos en 1896. Como vemos, ha sido una bajada muy buena de unos 4.000 fallecimientos al año. Es decir, que en 20 años los fallecimientos medios cada año por accidente de tráfico han bajado 4.000 personas al año. Eso es un gran logro. Y de hecho lo vemos que todos los lunes, cada vez que encendemos la televisión, nos dicen los fallecidos. Hay campañas televisivas y campañas incluso de carteles en las carreteras para que la gente esté más concienciada. La gran guerra que se ha desatado contra las personas que toman alcohol o que toman droga, porque en un momento dado ellos fallecen o hacen que otras personas fallezcan en accidente. Es decir, que parece que en este apartado el logro social es muy importante. Sin embargo, el logro social, que vemos la línea más clarita, en fallecidos por suicidio, pues parece que no ha sido tan bueno, porque en el año 2000 había 3.393 y en el año 2018 había 3.539. Es decir, que más o menos tenemos los mismos fallecidos en 18 años, en 18 o 20 años, mientras que en el mismo periodo de año los fallecidos por accidente de tráfico han bajado 4.000 personas al año. ¿En qué años normalmente se suicida la gente? Bueno, pues aquí tenemos un gráfico en el que vemos que, como he dicho antes, a partir de 15 años se empieza normalmente el estudio. Hay algún estudio que marca algún fallecimiento antes de 15 años, pero normalmente la gran subida la tenemos a partir de los 65 o 70 años. ¿Por qué a partir de los 65 o 70 años? Bueno, pues normalmente es cuando las personas empiezan a jubilarse, empiezan a tener mucho tiempo, empiezan a pensar en sus problemas, empiezan a no sentirse útiles y sobre todo si al final llega un momento y le dicen que tienen una enfermedad, pues ellos temen al dolor o temen a ser una carga para los familiares y por eso vemos, fijaos cómo a partir de los 70 la subida es exponencial, la subida de fallecimientos en España. ¿Cómo fallecen las personas? Bueno, pues en los métodos vemos una línea, en cada método vemos una línea oscura, muy oscura, que es los fallecimientos totales en tantos por ciento. Luego tenemos una línea un poco más clara, que es los fallecimientos en tantos por ciento de hombre, y luego otra línea bastante más clara, que es el fallecimiento por mujeres. Entonces, por ejemplo, vemos que por ahorcamiento se suicidan mucho más hombres que mujeres, mientras que el segundo, que es saltar desde un lugar alto, se suicidan mucho más mujeres que hombres. Y como todos sabíamos también, por envenenamiento por fármacos, las mujeres se suicidan bastante más que los hombres. Es decir, que según el sexo, unas personas tienden a suicidarse de una u otra manera. Si vemos el número de suicidios que hay en las comunidades autónomas en cada año, por ejemplo en el 2018, que es el último que hay publicado, pues en Andalucía fallecieron 505 hombres y 148 mujeres. Pero claro, la población de Andalucía es muy elevada. Entonces, este cuadro no es muy significativo porque no está hecho a tantos por 10.000. Si vemos las comunidades autónomas en un cuadrante de tantos por 100.000, pues aquí veríamos la gravedad, como Asturias llega a 11 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, Galicia a 8,78 por cada 100.000 habitantes, Murcia a 8,75 y así iríamos bajando, siendo la media 7,25 por cada 100.000 habitantes en España. Sin embargo,
las 3 ciudades autónomas o comunidades autónomas que menos fallecimientos tienen por cada 100.000 habitantes son Ceuta y Melilla y también Cantabria. Es de destacar que Cantabria está al lado de Asturias, sin embargo, fijaos, y de Galicia, y fijaos cómo Asturias y Galicia, lo elevado que tiene de 11 y 8,78 por cada 100.000, mientras que Cantabria tiene 4,58 por cada 100.000. Pero si nos miramos como país, pues estamos mal porque fallece la gente, pero no estamos mal dentro del cómputo general. Nuestro cómputo está sobre 7 a nivel nacional, sobre 7, en este caso en 2018 fue 6,8 por cada 100.000 habitantes, pero por ejemplo Corea del Sur está al 24,6, Lituania está al 24,4, Estonia está mucho más elevado que nosotros, por supuesto Japón, Francia también está por encima de nosotros, que está justo al lado de nosotros, Chile, Países Bajos, Alemania también está por encima de nosotros, Portugal está algo por encima de nosotros, Reino Unido y Luxemburgo. Sin embargo, nos tendríamos que fijar a los que están por detrás, ¿no? Los que están por detrás en realidad son Brasil, Italia, Costa Rica, Israel, Colombia, Grecia, Turquía y Sudáfrica. Sobre todo de los que tenemos cerca y están en ambiente en zona europea, pues tenemos sobre todo Italia, pero de Italia nosotros estamos en 6,8 y ellos en 5,7, es decir, que tenemos 2 puestos. Luego creo que estamos relativamente bien posicionados dentro de la desgracia, por supuesto, que son los suicidios. Para estudiar los suicidios y para estudiar la preponderancia que puede tener una persona para realizar un acto suicida, pues nos buscamos mucho los factores sociodemográficos. Los 6 más importantes son género, edad, estado civil, estatus socioeconómico, nivel educativo y orientación sexual. Dentro de cada uno he hecho 2 apartados, el de intentos de suicidio y el de suicidios consumados. ¿De acuerdo? Bueno, pues si hablamos de género, como hemos dicho antes, en el intento de suicidio la frecuencia es 2 o 3 veces superior de la mujer con respecto a los varones. Es decir, que las mujeres hacen una frecuencia de intento de suicidio 2 o 3 veces mayor. Mientras que del intento consumado, el hombre tiene de 2 a 4 veces superior a la de las mujeres. Como hemos visto antes, en España, por ejemplo, es un 300%. Por cada mujer que fallece por suicidio, suele haber 3 hombres que ya han fallecido por suicidio. Con respecto a la edad, en los jóvenes podemos poner que es bastante, los intentos son bastante importantes y entonces tenemos al principio las mujeres de 15 a 24 años y los hombres de 25 a 34 años, luego mujeres de 25 a 34 y hombres de 35 a 44 y por último mujeres de 35 a 44 y hombres de 15 a 24. Esto con respecto a intentos de suicidio. Y con respecto a suicidio consumado, como ya hemos dicho antes, pues hay una mayor incidencia con personas mayores de 65 años. Y en los jóvenes era infrecuente. Digo que era infrecuente porque hay una gran importancia relativa entre las 5 causas de muerte. Ya hemos visto, por ejemplo, en Cataluña, cómo lleva años siendo la primera causa de muerte de jóvenes de 15 a 34 años. Y desgraciadamente tenemos una tendencia al cambio. La tendencia al cambio es a peor y es que los jóvenes están realizando más suicidios e intentos de suicidios, suicidios consumados e intentos de suicidio, que hace unos años, por lo cual es una tendencia que deberíamos tener muy en cuenta. También me gustaría hablar del estado civil. Con respecto al estado civil, los intentos de suicidio son más frecuentes en las personas que son solteras, mientras que el suicidio consumado sería para mujeres viudas y para hombres que están divorciados.
Esas son las estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística baraja. Con respecto al estatus socioeconómico, bueno, pues los intentos de suicidio sobre todo se llevan la palma las personas que llevan más de un año de paro. Aquí no hemos hablado de ERES y de ERTE porque en realidad el INE lo que nos habla es de paro. Pero el primer año que una persona está en paro empieza a ser proactiva, a buscar trabajo, etcétera, etcétera, y al final cuando lleva más de un año de paro, pues empiezan a fallar ya los ahorros, empiezan a fallar los contactos, empieza la gente a desmotivarse y parece que hay un elevado número de personas que realizan intentos de suicidio. Y luego tenemos el suicidio consumado. El suicidio consumado, sobre todo, es más frecuente en los extremos socioeconómicos, es decir, niveles socioeconómicos muy bajos o niveles socioeconómicos muy altos. Mientras que el nivel de estudio no tiene ningún papel determinante estadísticamente. Con respecto a la orientación sexual, nos dicen que en el varón se asocia un incremento de la ideación conducta autolítica hasta 4 veces más del riesgo para cometer un intento de suicidio, y en las mujeres hay datos discrepantes, pero parece que la mayoría de los estudios va por este 400% de prevalencia, de mayor prevalencia de hacer algún intento de suicidio. Con todo esto, la OMS ha realizado 3 apartados de factores de riesgo. El primer apartado sería los factores de riesgo individual. Los factores de riesgo individuales que serían, primero, antecedentes de tentativa de suicidio, porque una persona que lo ha intentado una vez y lo va a intentar otra va aprendiendo cada vez más cuáles son sus fallos. Segundo y fundamental, los trastornos mentales. Los trastornos mentales, una persona que tiene un trastorno mental, que tiene un brote psicótico, en un momento dado no se está dando cuenta de lo que está haciendo y puede hacer un intento de suicidio. Problemas de desesperación, fundamental. Sentimiento de aislamiento. Las personas no se suicidan acompañadas, normalmente se suicidan solas. Entonces una persona aislada, sin amigos, sin ningún tipo de familiar, etcétera, etcétera, pues tiene una prevalencia mucho mayor. Falta de apoyo social. Cuando una persona se siente sola y, aunque no esté sola, es un gran problema para el intento de suicidio. Tendencia a la agresividad e impulsividad, porque una persona puede ser agresiva a los demás o ser agresiva contra sí misma. Si además es impulsiva, pues esta impulsividad le puede dar base para saltar por una ventana y entonces al final va a fallecer. Problemas emocionales agudos, importante, problemas con neurosis elevadas, etcétera, etcétera. Enfermedades físicas crónicas o que sobre todo tengan mucho dolor crónico y que sepan que no va a mejorar. Y por último, antecedentes de familiares de suicidio, porque esa es una estadística que se está cerrando y se puede decir que cuando un niño ha tenido un padre o una madre que se ha suicidado, puede llegar a tener hasta el 50% más de posibilidades de realizar un intento de suicidio a lo largo de su vida, porque lo va desmitificando. Tenemos un estudio en la Universidad Johns Hopkins que están buscando el gen SKA2, el SK2 que se llama, que es un gen que cuando no funciona bien, el estrés que tiene una persona no es percibido por el cerebro, por lo cual si una persona coge un arma o va a saltar por una ventana de un 10º piso, en un momento dado el cerebro no va a funcionar bien a ese nivel de estrés que tiene que proteger a la persona. ¿Por qué? Porque el gen SK2 no funciona y como no funciona, la persona no tiene los problemas de estrés que tenía que tener en ese momento, y si a esto le sumamos una impulsividad de la persona, pues puede ser el momento en el que se tome la medicación más de la cuenta, beba lejía, se tire por una ventana o se pegue un tiro en la cabeza, como hemos visto alguna vez. Bueno, estos serían los factores individuales. ¿Cuáles son los factores socioculturales? Bueno, pues sería la estigmatización asociada
a la petición de ayuda, es decir, aquí parece que el que pide ayuda es un débil y entonces no vale para esta sociedad, cosa que es mentira. Por eso hay muchísimos más suicidios de hombres que de mujer, porque la mujer, los estudios nos dicen que piden más ayuda. De hecho, por cada 3 o 4 mujeres que se ven en una consulta de psicología, se ve solo un hombre de psicólogo en la misma consulta. Es decir, en un momento dado parece que el hombre que va a una consulta de psicología es mucho más débil que el hombre que no va, cuando quizás sea todo lo contrario. El segundo factor sería los obstáculos de acceso a los cuidados de salud, es decir, que personas que no tienen tratamiento en enfermedades mentales o fundamental los abusos de sustancias que cada vez son mayores en nuestro país, y ciertas creencias religiosas, por ejemplo, la creencia según la cual el suicidio es un noble resolver de un dilema personal. Esto ya lo utilizaron en Japón después de las guerras mundiales y se suicidó mucha gente y para ello era una especie de honra. Se han dado cuenta que han tenido que rebautizar ese tipo de comisión y lo normal es que el que se suicide es porque no está en ese momento, como hemos dicho en la primera transparencia, no está en ese momento como mentalmente tiene que estar. Y luego, fundamental también, una exposición defectuosa a los comportamientos suicidas, sobre todo de los medios de comunicación. En la OMS se han publicado ciertos libros o ciertos manuales y esos manuales digamos que no se les hace mucho caso. No es lo mismo poner que Antonio, tras no pedir ayuda porque le estaban haciendo bullying en el colegio, se suicidó. Eso sería un titular y otro titular sería Antonio no pudo aguantar más el bullying y se suicidó. ¿Por qué? Porque estamos dando una salida no real al problema de bullying. El problema de bullying se acabará cuando el niño pida ayuda a los padres o a los profesores, pero tiene que pedir ayuda. Y por último, tenemos los últimos factores que serían los coyunturales. Los coyunturales, por ejemplo, como hemos dicho, es la pérdida de empleo de más de un año, estar en el paro, pérdidas financieras muy elevadas, dificultades de tener relación con el resto de la gente. Fundamental, acceso fácil a los medios letales. Si una persona no tiene acceso fácil a una pistola, pero tiene acceso fácil a un cuchillo, el cuchillo duele más, tarda más tiempo en fallecer la persona, luego lo normal es que esta persona no llegue tan fácil al fallecimiento como una persona que tiene un arma y se pega un tiro en la cabeza. Y luego acontecimientos estresantes de la vida, fallecimientos de hijos, fallecimientos de padres, fallecimientos de pareja que debido a una gran depresión y a una mala orientación o nula orientación de la persona, pues toma como respuesta el suicidio. Entonces, en condiciones normales, siempre decimos que cuando hay depresión e impulsividad, hay un gran riesgo suicida, depresión e impulsividad. Una persona deprimida sufre mucho, llora, se asoma incluso a la ventana, pero el estrés le está funcionando. Los sistemas de defensa le están funcionando. Una persona que tiene depresión y es muy impulsiva, va a mirar a la ventana y se va a tirar. Y entonces esa impulsividad va a ser muchas veces la que les va a matar. ¿Cuáles son los signos de alarma que deberíamos tener en cuenta cuando vemos una persona? Es decir, los riesgos, ¿qué signos de alarma nos podrían dar que una persona está en riesgo de intento de suicidio? Pues primero, la verbalización negativa para un futuro y sobre todo sobre sí mismo, es decir, no valgo para nada, soy malo, estoy haciendo daño a la gente que me rodea, me gustaría desaparecer. Ese puede ser un signo de alarma muy importante. Segundo signo de alarma, las despedidas. Las despedidas es fundamental. El típico, mamá, quiero que sepas que te he querido mucho, pero bueno, que no ha podido ser, que esto no ha podido ser. Entonces, la madre en un momento dado se calla y en vez de indagar más, y a lo mejor ahí se está en un momento dado fraguando un intento de suicidio.
cambios bruscos de conducta y de humor, lo que llamamos ciclotimia o lo que llamamos bipolaridad. Una persona está en depresión, está abajo, pero llega la bipolaridad, está en depresión o en hipomanía o en manía, ¿no? Cuando llega la manía está arriba y entonces en ese momento puede ser que sea cuando la persona haga el momento impulsivo de hacer el riesgo suicida. Aparición de autolesiones, cuidado, si una persona aparece una autolesión no tenemos que callarnos, hay que empezar a preguntar e intentar ir a un profesional a ver por qué esta persona ha realizado una autolesión, que no es un riesgo suicida, bueno, puede ser un principio de riesgo suicida. Fundamental regalar pertenencias a seres queridos, pertenencias que le gusta mucho a la persona. ¿Por qué? Porque quiere que esas pertenencias, cuando ella fallezca, pues queden en manos de los que ellos quieren. Elaborar testamentos también. Zanjar asuntos pendientes de hace mucho tiempo. Te debo una disculpa de hace 5 años porque me porté mal contigo. Bueno, pues hoy mismo te llamo y te pido disculpas. Con eso tenemos que tener cuidado. Fundamental, las conductas temerarias. La típica persona que por la manera de conducir coche o moto o la manera de realizar su trabajo está teniendo continuos accidentes laborales o continuos accidentes de tráfico. Tendríamos que tener mucho cuidado con esta persona. Y fundamental, la desesperanza, la autocrítica exagerada de yo soy malo y no valgo para nada, y los remordimientos de todo lo que pasa a mi alrededor es mi culpa, ¿no? O culpa de mí. Bueno, es importante, y por esto me gustaría terminar, ver los mitos y errores que hay en torno al suicidio. Y con esto ya voy a finalizar, si os parece bien. El primer mito es que hablar con un familiar o con un amigo sobre el suicidio le incita a hacer este suicidio. Eso es falso. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla con otra, la persona que está enferma en ese momento o con el problema está pidiendo no una ayuda, pero a lo mejor está pidiendo un punto de vista objetivo. El punto de vista objetivo siempre tendríamos que intentar decir que como tú fallezcas, fíjate cómo quedarán tus seres queridos, cómo el problema quedará sin solucionar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hablar con un familiar o con un amigo sobre suicidio no incita a hacerlo, incita a tener otro tipo de vista más objetivo que la persona que en ese momento está enferma. El segundo mito sería, si mi familiar o mi amigo dice que se va a suicidar, no lo hará. Pues eso no es así. Puede ser que nos creamos que es un chantaje, sin embargo es una llamada de atención, pero incluso esta persona no se está dando cuenta de la llamada de atención, sino que está hablando del suicidio como cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una persona que intenta suicidarse y una persona que no intenta suicidarse, ni que se va a suicidar, es que la persona que intenta suicidarse piensa en suicidio y puede verbalizar ese suicidio, y la persona que no se va a suicidar no habla del suicidio ni piensa en el suicidio. ¿Por qué? Porque no entra dentro de sus cánones. El siguiente mito, el tercero, sería pensar que si alguien se quiere suicidar, no lo va a decir. Eso no es verdad. Muchas veces lo van a decir. Muchas veces lo van a decir, a lo mejor sin darse cuenta, pero lo van a decir. De hecho, 9 de cada 10 personas que se suicidan lo han verbalizado. Luego tenemos que tener en cuenta este mito. El cuarto mito sería que la mayoría de los suicidas no avisan de que van a hacerlo y es un acto impulsivo. Bueno, puede ser un acto impulsivo, pero muchas veces, según se hace luego la historia la historia del suicidio que ha tenido la persona con sus familiares y sus amigos, pues se ve muchas veces como han pedido ayuda sin darse cuenta ellos, y han, entre comillas, avisado. Y los últimos, ¿cuál sería el último? El último sería mito, que también es falso, que solo las personas con enfermedades mentales y o médicas graves se suicidan.
Se puede suicidar una persona que esté normal, lo que pasa es que esté pasando un momento grave y puntual. ¿Qué estrategias, y con esto termino, qué estrategias de actuación podríamos recomendar a los familiares y amigos? Bueno, pues primero, fundamental, saber dónde tenemos que llamar. Tenemos los teléfonos del 112, tenemos teléfono de 3 números, sin embargo hay un número de teléfono de suicidio que es el 91, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues yo creo que habría que tener un teléfono a nivel nacional de riesgo suicida, y si no, pues llamar siempre al 112. Segundo, por supuesto, restringirle acceso a los medios de suicidio. Si el papá o la mamá es policía, guardia civil, militar, etcétera, etcétera, cualquier tipo de arma, cazador, lo que sea, cualquier tipo de arma, tiene que quedar fuera de esa persona que lo está haciendo mal, pero incluso también cuerdas, cuchillos, el típico caja, la típica caja donde están todas las pastillas juntas, hay que intentar quitarlas de en medio. Lo tercero sería intentar pasar la mayor parte de tiempo con esta persona. ¿Por qué? Porque, repito, las personas en condiciones normales no se suicidan acompañadas. Y entonces, según se va hablando con esta persona, pues está viendo esta persona que hay otros puntos de vista, objetivos, que en un momento dado la persona no se había ni planteado. Cuarto, hablar y escuchar con atención al amigo o al familiar sin juzgarle. Esto es importante. No hay que juzgar a nadie, ¿eh? Para juzgar estarán los jueces. Nosotros estamos en un momento dado para ver si nuestra persona querida, nuestro amigo, tiene un factor de riesgo y entonces vamos a intentar ayudarle. A lo mejor nosotros no podemos, pero ya buscaremos ayuda y si no en ese momento se llama al 112. Y por último, cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando un paciente, un familiar, un amigo ha dicho que entra dentro de su futurible suicidarse, pues a partir de ahí queremos estar con esa persona 24 horas y entonces no vamos a estar lo suficientemente fuertes pasado unos días para poder ayudarle. Entonces lo normal sería que lo pongamos en conocimiento de su pareja, de su familia o de sus otros amigos y fundamental ayudarle para ir a un profesional. Se recomienda que busquen para ellos mismos un apoyo a estas personas, ya que es una responsabilidad muy importante. Cuando una persona dice que se quiere suicidar, pues a partir de ahí empieza un ambiente neurótico alrededor de esa persona y entonces tenemos que intentar que todas las personas que estén alrededor de esta persona pues se cuiden. Bueno, pues esto es lo que quería decir y muchas gracias por su atención. Pues profesor doctor Miralles, ha sido de verdad un verdadero placer escucharle, muy ameno. Yo por lo menos me he quedado con ganas de más, muy profundo, y yo creo que es tiempo de que iniciemos ya las preguntas de las personas que la han escuchado. Así que adelante. Pilar, el micrófono. Ya. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por Buenas su tardes. maravillosa conferencia. Gracias a usted. Yo quería preguntar, yo tengo una amiga, ella vive sola, tiene una única hermana, está en una residencia, y bueno, ha sido brillante, ha hecho la carrera muy bien, y sus dos pasiones son el viajar y el cine. Entonces, a mí más de una vez me ha comentado que su hermana queda bastante inmóvil, que si ella en algún momento quedara como su hermana, o sea, que no pueda viajar o por ceguera o lo que sea, no pueda ir al cine, no verla por televisión, ni siquiera ir a una sala de cine, que ella tiene muy claro lo que tendría que hacer, ella es químico como yo, y que tiene muy claro como si Dios no se la lleva, acabar ella con su vida. Esto, dicho así, puede tener una, no sé, que sea factible que lo haga o que lo diga porque aún puede defenderse ella sola y llega el momento no, y yo no vivo con ella, que decir, somos amigas, nos vemos de vez en cuando. Entonces, sí, por favor, me puede decir. Sí, bueno, muchas gracias, Pilar. Bueno, pues la pregunta es muy buena.
tenemos una solución buena, y es que, gracias a Dios, su amiga por ahora no tiene ninguno de esos problemas. Pero si empezase a tener algunos de esos problemas u otros, por lo cual su amiga no pudiese ir al cine o ver el cine o no pudiese viajar, en ese momento habría que buscar una atención profesional para su amiga, porque si cogemos los problemas desde el principio son mucho menos fuertes que si lo cogemos al final. Si dejamos correr el tiempo y la persona empieza a deteriorarse, pues las ideaciones suicidas cada vez se van haciendo más fuertes, y las programaciones de cómo se va a suicidar, qué día, qué hora, con qué medios, eso tarda tiempo. Entonces, como tarda tiempo, podríamos ver si cuando en un futuro, que Dios quiera que no, a su amiga empezase a tener algún problema que le impidiese esas dos cosas, habría que buscar algún profesional, algún psicólogo clínico o algún psiquiatra para que empiece a hablar con ella de estos temas. Claro. Para eso sería, claro, habría que hablar con ella y que se animara a ir, es decir, ir, porque ella está sola, quiere decir que los padres han fallecido, la hermana tal, y luego ella llama y cuando ve que tiene un minuto, o sea, tampoco es fácil cogerla. Yo sí que llevo tiempo queriendo quedar a tomar un café, a hablar, pero claro, vino la pandemia, ella está con un miedo horroroso y, bueno, todavía trabaja y con esa confianza, pues esperemos que pase la pandemia y podamos hablar. Pues sí, pero sobre todo vemos, Pilar, que su amiga no tiene esos problemas, que dice ella, como yo tenga estos problemas, sí, entonces, no tiene. En principio no los tiene, por lo cual no nos tenemos que... Se le van deteriorando los huesos porque eso es hereditario. Y entonces, pues, pero vamos, de momento se mueve. Bueno, pues entonces, ya digo, si su enfermedad, el transcurso de la enfermedad empeorase, habría que pedir ayuda profesional. Pero vamos, la ayuda profesional, si una persona quiere suicidarse, nosotros llamamos al 112 y en ese momento se coge a la persona y se le ingresa, hay un psiquiatra de guardia que se la ingresa si ve que esa persona puede atentar contra su propia vida. Y cuando a la semana y media, cuando están bien, por eso dije la premisa, que me gustaría recordar, la premisa, y es que las personas que se intentan suicidar y no lo consiguen, a los pocos días del acto autolítico se arrepienten de haber intentado quitarse la vida. Entonces, en ese impasse, que está más o menos de 4 o 5 días, una semana, se ingresa a la persona, se le da una medicación apropiada y entonces lo normal es que no vuelvan a intentarlo. Muchas gracias. Sí. ¿Alguno más? ¿Queréis alguna pregunta más? Pablo, yo quería hacer una pregunta al respecto, y es ¿cómo consideras que ahora mismo en esta sociedad en la que parece que la vida tiene poca importancia, que en cuanto tienes alguna enfermedad o algún problema, parece que se está normalizando el suicidio? Esto es una corriente que había vamos, en mi opinión, que además había alguna pregunta al respecto con las series de adolescentes en las que se está hablando del suicidio como algo normal, he visto ahí en algún comentario, pero no solamente es en las series, sino también pues eso, tengo una enfermedad, pues le ayuda a suicidarse o se suicida solo la persona, ¿no? Ese tipo de cosas que parece como que actualmente parecen normales. ¿Es así o no? ¿O estoy yo...? Bueno, yo tengo una teoría y es que muchas veces creo que estamos creando los seres humanos una sociedad contra nosotros mismos. Entonces, dentro de esta sociedad hay una premisa, es el nunca sufrir, nunca tener daño por nada. No esforzarse más de la cuenta, vivir en el momento actual, el aquí y el ahora, no pronosticar o no tener en cuenta el sufrimiento de los demás, es decir, el egocentrismo,
las sociedades del copiar-pegar. Yo quiero esto, copiar-pegar, quiero esto y me lo compro ahora mismo, luego ya veré si lo puedo pagar o no lo puedo pagar. Entonces, por eso, como usted dice, uno de los factores que más intervienen en los suicidios de personas mayores de 65 años es cuando tienen alguna enfermedad y sobre todo si esa enfermedad es con dolor. Si vemos esta transparencia, fíjense cómo a los 60, de los 60 a los 60 y pico y a partir de los 65, sobre todo a partir de los 70, ya la subida, fíjense cómo es la subida, es que es una subida casi vertical. No llega a ser logarítmica, pero es exponencial. Y eso es porque la gente tiene miedo a... Hay que darse cuenta que lo que más miedo y lo que más ansiedad da al ser humano es la incertidumbre. Nosotros hemos hecho algún que otro trabajo yo soy especialista en ansiedad, ¿no? Entonces, dentro de los pacientes que tengo en mi consulta, pues tengo muchos opositores, Pues a lo mejor el 60% de mis pacientes hoy por hoy son opositores. Y ellos, el nivel de ansiedad que tienen es por lo que les va a pasar, por lo que les puede pasar. Y entonces yo siempre le digo, pon marco a lo que te va a pasar, lo peor que te puede pasar, y ahí ya lo tienes enmarcado. Por ejemplo, lo peor que te puede pasar, ¿qué es? Suspender. Vale. Y una vez que suspende, ¿qué te va a pasar? Te van a echar de casa a tus padres, te va a hacer falta dinero para comer, no vas a volver a presentarte más, no. Vas a seguir estudiando otro año, que es muy malo. Pero eso es lo peor que te puede pasar. A partir de ahí ya tienes el problema, lo tienes aquilatado, ¿no? Lo tienes acotado. Pues a partir de ahí vamos a empezar a mejorar. Bueno, pues esto es lo que le pasa a las personas muchas veces que tienen una enfermedad. Tienen una enfermedad, se meten, como decimos nosotros, en el doctor Google y leen todo lo negativo que le puede pasar a la enfermedad, cuando a lo mejor la enfermedad es que se convierte en una enfermedad de estas de por vida, ¿no? Y solamente tienen que tomar un tipo de medicamento durante toda su vida y ya está. Es decir, que muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta es que la sociedad actual no se basa ni en el esfuerzo, ni en la constancia, ni en el sufrimiento, ni en trabajar para un futuro. Entonces estamos creando una sociedad en un momento dado algo meliflua. Y esto, a partir de los 65 o 70 años, se puede ver cómo a las personas que se les dice que tienen un tipo de enfermedad y sobre todo si cursa con dolor, que los suicidios suban exponencialmente. Ese es mi punto de vista. ¿Alguna persona más? Yo, antes de terminar, tengo una pregunta que se podía dividir en tres. Y empiezo, profesor. Sí. La primera es, según la estadística que ha comentado, y a lo mejor lo he entendido mal, en los últimos 20 años no ha descendido el número de suicidios. ¿Por qué cree que esto ha pasado? Pues porque la respuesta va a ser con otra pregunta. ¿Quién de los asistentes sabía que en España se suicidaban 3.500 personas al año? Nadie. Es una cosa que no se habla. Mientras, ¿quién sabe cuántos fallecidos hay en tráfico el fin de semana? Pues todos nosotros. Es decir, que es un problema que la sociedad no se ha puesto a trabajar sobre ello y entonces ahí sigue el problema. Ahí sigue el problema. Muchas gracias. Es una pena todas las vidas que se están perdiendo y que no se tendrían que... Luego, en realidad, porque no estamos trabajando sobre ello. De hecho, puedo decir que dentro de los estudiantes de psicología que hay en España, una de las pocas universidades que da tratamiento contra el suicidio es la Universidad CEU y la Abad de Oliva, que por cierto soy yo el que doy. Esto es un mínimo resumen de un curso que hay de 10 horas. Y entonces he traído lo más versátil para que se vea cómo es, pero esto va también con unos baremos importantes, qué terapia hay que hacer y cómo hay que hacer la terapia con las personas que tienen ideaciones suicidas, lo han intentado y también muchas veces con los familiares
que tienen algún familiar que desgraciadamente ha fallecido por suicidio. Luego otra pregunta, y a ver si puede profundizar un poquito más. ¿Por qué la variable estar un año en el paro es tan influyente en la precipitación al suicidio? Bueno, según las estadísticas, las personas que se tiran un año en el paro empiezan ya a perder relaciones de amistad con los compañeros de trabajo, perder relaciones con el resto de compañeros porque ya no tienen suficiente dinero para poder salir con ellos, pierden también muchas variables positivas sociales como poder viajar, poder salir a comer, etcétera, etcétera, porque el dinero se va perdiendo y fundamental, lo han intentado en muchos sitios, han ido tocando la puerta de muchas empresas y desgraciadamente no han encontrado un trabajo. Sin embargo, por ejemplo, las estadísticas marcan que en España hay 19,5 millones de personas trabajando. Entonces, estas personas pueden decir, o sea que hay 19,5 millones de personas que valen más que yo. Yo llevo un año ya esforzándome, haciendo cursos, yendo al INEM, etcétera, etcétera, y no me quieren. Entonces, si no me quieren, puede ser que no valgo. Luego, a lo mejor, si no valgo, y ahí ya empieza el principio neurótico. El principio de neurótico es no valgo, soy una carga para toda mi familia, si yo me quito de en medio, mi familia va a tener menos problemas, etcétera, etcétera. Y eso sería el apartado depresivo. Si eso lo juntamos con un apartado impulsivo, pues ahí donde viene el cóctel peligroso. Depresión más impulsividad. Yo otra pregunta, y esto es algo personal mío. Yo tengo una relación de amistad con una persona, es más mayor que yo, ya está jubilada, pero él tiene un hijo de 25 años que con 18 años intentó suicidarse. Yo lo que veo, y más la madre, más la mujer que él, es que cada vez que ven al hijo con algún problema o que ha perdido el trabajo, o que le ven un poquito más triste que el día anterior, les entra la neurosis a ver si va a hacer algo. Entonces la madre pues inventa que le va a llevar comida en tuppers para ver cómo está o ir a verle. ¿Qué le recomendaría a esos padres? Bueno, habría que ver qué intento de suicidio fue, por qué problema, etcétera, etcétera. Lo que sí es verdad es que lo peor que se puede pedir a un ser humano es que asista al entierro de su hijo. Eso es lo peor que puede enfrentarse un ser humano. Pues imagínense si ese entierro o ese hijo ha fallecido por suicidio. Todavía muchísimo peor. Eso sí que es contra natura totalmente. Entonces ese miedo lo lleva todo el mundo que es padre o madre, lo lleva dentro. Entonces lo normal es que el nivel de protección que se haga a esas personas es a ese chico que realizó el intento de suicidio es pues mucho más elevado. Pero desgraciadamente tenemos que tener en cuenta que si protegemos excesivamente a un joven, al final vamos a tener uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad, que es la falta de resistencia a la frustración. Es decir, este chico joven, igual que cualquiera de nosotros, va a tener problemas en la vida. Y cuanto mayor es, pues lo normal es que el problema sea mayor. Entonces, si el niño o el joven no se va teniendo sus pequeños problemas y le ayudamos, pero le ayudamos, no se los quitamos, sino le ayudamos a superarse, pues al final va a tener un problema, pues como hemos tenido todos, y no va a poder enfrentarse a ese problema. Habría que ver si esta persona va a volver a intentar el suicidio. Lo normal es que no. Lo normal. Yo creo que no, porque fue por un desamor que le dejó la novia y en un momento de la noche empezó a beber alcohol y pastillas. Ya está, pues ya está. Eso le dio justo la impulsividad. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado uno empieza a tomar pastillas y empieza a tomar alcohol y puede llegar incluso a tener un brote
hipomaníaco o maníaco, es decir, que ya la persona tiene una ansiedad tan elevada que esa ansiedad no le permite razonar que no tiene que seguir tomando pastillas y enfoca toda su cognición negativa a que la pareja no le ha querido, siempre la ha estado engañando. Luego volvemos a lo mismo, yo soy malo, mejor si me quito de en medio porque mi expareja va a ser más feliz, etcétera, etcétera. Y a lo mejor es simplemente lo que no ha podido ese chico aguantar, es lo que es un duelo menor, pero un duelo porque se ha roto una pareja. El duelo puede ser porque fallezca un ser querido o por un desamor, por una ruptura matrimonial o por una ruptura de pareja. Entonces, este chico tuvo un duelo no resuelto de ruptura de pareja. Entonces, lo normal es que estas personas que son así un poco impulsivas y que ya han tenido algún tipo de intento, pues que tenga alguna psicóloga o algún psicólogo que vaya 2 o 3 veces al año, me estoy refiriendo al año, si no hay ningún tipo de gran problema, y que vaya un día a hablar con la psicóloga o con el psicólogo para que vea que lo que le está pasando, que es fundamental, lo que le está pasando es normal. Muchas veces nos creemos que nos están pasando cosas que son únicas, y en consulta a lo mejor lo hemos escuchado ya 3 veces esa semana, porque todo el mundo hacemos lo mismo en condiciones normales. Y los secretos de uno son los mismos que los secretos de otro. Lo que pasa es que son nuestros secretos. Pero cuando va una psicóloga o al psicólogo, al final dice su gran secreto. Y cuando lo verbaliza, pues parece que ni el secreto es tan importante, ni la persona es tan mala o tan buena como se creía. Es decir, cuidado con la falta de resistencia a la frustración, porque eso a lo largo del tiempo puede dar muchos problemas. Y siempre lo que sí aconsejo es que 2 o 3 veces al año tengan una psicóloga o un psicólogo de referencia y que vayan simplemente a hablar con el psicólogo. Aquí es que parece que está en España mal visto, pero en otros países que en principio está más occidentalizado, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, todo el mundo, igual que tiene su médico de cabecera, su médico familiar de referencia, tiene su psicólogo de referencia. Y entonces va 1 o 2 veces al año, se le hace unas pruebas, está normal, tira para adelante. ¿No está normal? Bueno, pues vamos a ver cuál es el problema y te ayudo a quitarlo. Si un problema lo quitamos en el momento 1 o en el momento 5, tiene importancia 1 o 5. Si lo dejamos pasar 1 año o 2 años, en un momento dado la persona ha cambiado toda su vida alrededor de ese problema. Y de hecho se llama trastorno de la personalidad, que es cuando una persona tiene un problema y cambia todos los aspectos de su vida para que ese problema no se note o pueda tirar como puede dentro de su vida normal con ese problema. Se llama trastorno de la personalidad. Y, por ejemplo, ya una aplicación práctica para todos nosotros, a las personas que queremos de nuestra familia, en las amistades, a compañeros de trabajo, ¿cuál es la línea roja en que le debemos decir, oye, vete a un especialista, vete a un psicólogo para que valore la gravedad de las ideas que tiene? Pues cuando hablamos con la persona y no es capaz de objetivar. Es decir, cuando la persona tiene ya esa rumiación de suicidio, ya muy metida dentro de ella. Y entonces se levanta y empieza a pensar que se tiene que despedir de fulanito, que no va a llamar a menganito porque es una mala persona y siempre le va a estar pidiendo tiempo de su vida. Y entonces, cuando te llama a ti o cuando nos llama a nosotros, le decimos, no, tú llámame cuando quieras, y yo estoy aquí por las tardes aburrido. Cuando siga con su verbalización y veamos que ya está en un círculo, entonces habría que intentar que la persona vaya a un profesional, porque en realidad está en un momento neurótico. Y una neurosis, como le digo yo a mis alumnos en clase, es una especie de visillo que nos ponen a todos, y entonces nosotros vemos la realidad, pero interpretada por nosotros. Luego no estamos viendo la realidad. Cuando objetivamos,
hacemos agujeros a esos visillos y al final el visillo con tanto agujero se cae y entonces vemos la realidad. Eso es lo que tenemos que intentar con todos nuestros seres queridos, amigos, etcétera, etcétera, es ayudarles a objetivar. Oye, lo que tú estás diciéndome no es tan real como lo que tú te crees. Y entonces nosotros les vamos dando ejemplos de objetivos, de objetivación positivo. Tú dices que no me llamas porque me vas a estar dando la paliza, sin embargo a mí me gusta que me llames porque estoy solo por las tardes, incluso de vez en cuando salgo a pasear solo porque me aburro. Si la persona sigue insistiendo, no, pero sigo sin llamarte porque seguro que con lo gafe que soy yo y lo mala persona que soy, en ese momento te voy a quitar tu tiempo preciado. Es el momento de decir que hay que tener cuidado, sobre todo cuando nos ha hablado de suicidio. Y ya para terminar, porque estamos fuera de hora, quiero ver una pregunta desde el chat de Ana Torres, que pregunta que a qué cree usted que se puede ver que cada vez más niños menores de 15 años intentan o consumen el suicidio. Bueno, pues yo creo que sobre todo es a que el niño cada vez es menos niño, está dentro de las redes sociales y hay muchas redes sociales que incitan al suicidio, aunque parezca mentira. Hay redes sociales y páginas web que incitan al suicidio. Por no decir alguna que otra juego que ha habido como el de la ballena. El de la ballena era un juego que un estudiante ruso de psicología vieron que era tan mala persona que le echaron de la facultad de psicología. Se metió a ingeniero, salió de ingeniero informático y creó el juego de la ballena. El juego de la ballena se dedica a buscar a chicos jóvenes que no tienen grupos de referencia, que eso es fundamental, los chicos jóvenes con grupos de referencia, y entonces que están solos todo el día delante del ordenador. Al final montaban una especie de grupo ficticio y para que pertenecer dentro a ese grupo ficticio, pues lo primero que hacían es que se tenían que grabar quemándose el brazo un número. Y una vez que entraban ya dentro de ese clan, el propio programa le iba pidiendo hacer cosas siempre haciéndose daño para ver si aguanta el daño, etcétera, etcétera. La última prueba, ¿cuál era? Pues la última prueba normalmente era irte a un árbol con una cuerda, hacer que te ahorcas y aguantar lo máximo posible. O subir a una azotea lo más alto posible y andar por la cornisa el mayor número de metros. Al final, el que intenta aguantar sin respirar con la horca, al final acaba falleciéndose, y el que va por la cornisa cuanto más metros posible, pues se acaba mareando y se cae, etcétera, etcétera. Y entonces por eso hubo bastantes fallecimientos. Pero bueno, también tenemos series, que hubo una en algo así, se titulaba como Con 13 no sé qué, era el número 13. No me acuerdo cómo se llamaba esa serie, que proponía... Por 13 razones, ¿no? O algo así. Efectivamente, por 13 razones, efectivamente, que ponía como salida de un problema, como la solución fuese el suicidio. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar a todos los que nos rodean, que el problema hay que solucionarlo, pero nunca hay que quitarse la vida a nadie, porque ahí el problema sigue y fundamental, el problema es para el resto de las personas. Por cada persona que se suicida, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a dar más estadística, pero por cada persona que se suicida hay 8 personas, como mínimo, que tienen problemas durante más de 5 años y que tienen que estar tomando ansiolíticos, antidepresivos, incluso que tienen algún que otro intento de suicidio. Pues muy bien, profesor. ¿No hay nadie más que quiera preguntar? Bueno, pues darle las gracias y dar las gracias también a todos los asistentes a esta magnífica charla del profesor Fernando Miralles. Y nada, que Dios os bendiga y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.